Bien, el motivo de este video es analizar, estudiar ingresos económicos que pueden existir tanto al interior de una empresa, de una organización, en función de la grilla salarial y de la nómina de empleados que existe, o lo podemos también aplicar para un país, para una ciudad, para un distrito, donde una comunidad de personas trabajan y reciben un ingreso. Tanto un caso como otro, la idea es analizar en este video la relación que existe entre los que más ganan en función de los que menos ganan y ver qué tipo de información podemos generar al respecto. Bien, entonces planteado esta idea, vayamos en este caso a aplicarlo a una ciudad imaginaria. Entonces imaginemos una ciudad cualquiera donde los habitantes que trabajan en relación de dependencia obtienen un salario expresado en miles de pesos. ¿Por qué lo puse en miles de pesos? Para no trabajar con tantos ceros, ¿no?, en el cálculo, que lo exponemos a continuación. Bien, como vemos, esta información viene dada a través de datos agrupados en distintos intervalos con su correspondiente frecuencia absoluta. En función de esta información, lo que nos proponemos obtener en este video es determinar el coeficiente de Gini, calcular la relación que existe entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana. A esto se lo conoce como amplitud salarial. En función de esta relación, bueno, intentaremos imaginar una evolución en el tiempo y qué tipo de conclusión podemos alcanzar. Y finalmente, calcular cuánto se apropia de la riqueza generada, en este caso en este país o ciudad imaginaria, el 10% que más gana y el 10% que menos gana. Entonces, planteado estas propuestas, vayamos en primer lugar a determinar el coeficiente Gini. Y para esto necesitamos valernos de esta primera información, de esta ciudad imaginaria. Existe una determinada cantidad de personas que ganan en función de distinta segmentación, como por ejemplo, existen 9.021 personas o ciudadanos que ganan entre 200 y 240.000 pesos. Existen 8.743 ciudadanos que ganan entre 240 y 280.000 pesos, y así sucesivamente. Cuando sumamos la frecuencia absoluta, lo que en definitiva nos está dando es la totalidad de habitantes que estamos analizando, que estamos estudiando, es decir, sus ingresos. En este caso, esta población está compuesta por 88.160 habitantes. Recordemos este número que va a ser importante más adelante, 88.160 habitantes. Y después el resto, como ven acá, de todo el proceso, toda la metodología para calcular el coeficiente de Gini. Si bien en este video no vamos a transitar toda esta metodología, para quienes no conozcan cómo se calcula el coeficiente de Gini, los invito básicamente a analizar en este mismo canal educativo la metodología de cálculo, y para esto los invito a que ingresen en el apartado Economía General. Allí van a encontrar 3 videos de el marco teórico de cómo se estudia el coeficiente de Gini. Bien, entonces en función de esto vamos a necesitar estos dos valores. Este primer valor, denominado P sub I, y este segundo valor,
denominado diferencia entre P sub I y QI. Entonces, ahora sí, aplicando la fórmula del indicador de Gini o coeficiente de Gini y reemplazando los valores en la fórmula, obtenemos este siguiente dato, 0,14. Recordemos que en el coeficiente de Gini, cuando este valor que recientemente calculamos, 0,14, tiende a 0, es decir, cuando obtenemos valores cada vez más chicos y este tiende a 0, significa que la población tiene como características ingresos igualitarios. Es una sociedad más igualitaria en función de sus ingresos. Por el contrario, cuando este valor tiende a 1, podemos hablar que es una sociedad cuya característica principal es que tiende a la desigualdad. Entonces, el 0,14, entendámoslo como un valor fortuito de acuerdo a estos valores iniciales que diagramé, que programé, son valores al azar, pierde significancia si nos quedamos con el 0,14. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, para poder interpretar esto, es recomendable hacer un estudio histórico. ¿Qué pasó hace un año? 2 años, 3 años, 5, 10, 15 años atrás, 20 años atrás. ¿Cómo ha ido evolucionando este coeficiente de Gini? ¿Tiende a crecer? ¿Tiende a disminuir? ¿Tiende a comportarse de manera estable? Bueno, estos valores tienen que estar en sintonía con las políticas económicas y sociales de, en este caso, las autoridades gubernamentales de esa sociedad, de ese país. Así como, si estamos aplicando esta metodología al interior de una empresa, tiene que estar en sintonía con las políticas de remuneración de una organización empresarial. Bien, sigamos entonces. Y ahora vamos a centrarnos en calcular la relación que existe entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana. Para esto tenemos que segmentar toda la dotación en 10 partes, es decir, en lo que se conoce como en deciles, 10 deciles. Recordemos que la totalidad de habitantes de esta ciudad imaginaria estaba compuesta de 88.160 habitantes, que cuando lo dividimos en 10 partes, la primera parte o el primer decil tiene una cantidad de habitantes de 8.816, y como esta información es acumulativa, el doble nos da 17.632, el triple nos da 26.448 y así sucesivamente. Para calcular en este caso el primer decil, vamos a utilizar esta fórmula, donde de acuerdo al decil que estamos calculando, estudiando, es el decil número tanto, va a ser igual al límite inferior, que es esa porción de dinero que gana, recuerden las distintas segmentaciones, más, y en la parte superior es la posición del decil, de acuerdo a la grilla de salarios, menos su frecuencia absoluta acumulada anterior, todo dividido en la frecuencia del decil que estamos estudiando y todo por C. C, en este caso, es el rango que existe entre el límite inferior y el límite superior. Para aquellos que no han estudiado estadística y en especial los deciles, también los invito a buscar la manera en que se calcula en mi canal educativo, en este canal, en este caso en el apartado de estadísticas. Hay un apartado que habla sobre cuartiles, deciles y percentiles. Bueno, ahí está la manera de calcularlo. Entonces, en función de este primer decil, la posición va a estar dada
en el rango de personas que se encuentran en el primer rango, en el primer intervalo, es decir, la totalidad de habitantes por 1, porque estamos estudiando el primer decil dividido 10, nos da 8.816. Como no hay ningún intervalo por encima, la frecuencia absoluta acumulada anterior es 0, el límite inferior es 200, la frecuencia del decil número 1 es 9021, y el rango, que se mantiene constante para todos, es de 40, en este caso 40 en miles de pesos. Reemplazando entonces en la fórmula, nos da que el decil 1 tiene como valor 239,09. En otras palabras, podemos afirmar que el 10% de los habitantes de esta ciudad imaginaria ganan entre 200 y 239,09. O dicho de otra manera, entre 200.000 pesos y 239.090 pesos. Recuerde que estamos trabajando en miles de pesos para no calcular con muchos ceros. Es por ese motivo que a este valor lo colocamos en el primer decil. Bien. Cuando hacemos el mismo cálculo para los distintos deciles del 2 en adelante, esta es la grilla resultante. Entonces, partiendo de los 10 deciles, de la posición, del valor de los deciles, recuerden que es acumulativo. Ejemplo, si yo quiero describir el decil 4, tengo que decir que el 40% de los habitantes ganan entre 200 y 364,90. Si quiero describir el decil 8, tengo que decir que el 80% de estos habitantes ganan entre 200 y 607,17. Es acumulativo la información. Ahora, si yo quiero establecer rangos y hablar solamente de un decil en particular, el decil 1, el decil 2, el decil 3 en particular, bueno, tengo que arrancar por el menor valor, el menor ingreso, que es 200, y decir que existen 8.816 personas que ganan entre 200 y 239,09. Existen, y ahora sí, vuelvo a repetir el valor de 8.816, que es lo que está segmentado en 10 veces, en 10 partes. Entonces ya no acumulo, sino digo, existen 8.816 personas que ganan entre, repito, el último lo coloco acá en el primero, entre 239,09 y 279,40. Existen 8.816 personas que ganan entre 279,40 y 320,71, y así sucesivamente. Y establezco rangos de 10 en 10%. Y si puedo establecer rango, también lo puedo promediar. ¿Cómo obtengo el primer promedio, 219,55? Bueno, sumo 200 más 239,09 dividido 2, porque lo estoy promediando, y me da este valor, 219,55. Y ahora sí puedo describirlo de una forma diferente y decir que existen 8.816 personas que ganan en promedio 219,55 pesos. Existen 8.816 personas que en promedio ganan
259,25 pesos. Y también así sucesivamente. Entonces, si conocemos el promedio de estos 10 deciles, de estas 10 segmentaciones, ahora sí puedo establecer la relación que existe entre lo que más ganan, hay un 10% que gana en promedio 798,88, dividido lo que menos ganan, 219,55. Y de esta relación obtenemos el siguiente valor, 3,64 veces. Entonces podemos afirmar que el 10% que más gana 3,64 veces más de ese 10% que menos gana. Y ya pudimos establecer esa relación entre unos y otros. ¿Es mucho? ¿Es poco? 3,64. Bueno, también acá es necesario estudiar la evolución de esta relación en el tiempo y llegar a algún tipo de conclusión. Entonces, imaginemos también que este mismo estudio lo hicimos en el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, y estas son las respectivas relaciones. Es decir, en el año 1, la relación entre lo que más ganabas y menos ganaban era de 5,1 veces. 4,8, 5,9, 4,2, 3,9 y la que acabamos de hacer recientemente de 3,6. Entonces, conocido la evolución de esta relación en el tiempo, y si lo graficamos, graficarlo siempre nos permite visualizar mejor cómo se ha comportado una variable en el tiempo, vemos que esta variable fluctuó, varió de esta forma. Es la línea azul. Que si le colocamos una línea de tendencia, esta nos está diciendo, a las claras, que esta relación en el tiempo, en los últimos 6 años, viene en caída, viene disminuyendo. Y esta caída también tiene que estar en sintonía con las políticas sociales y económicas de ese país, de esa ciudad o de esa organización empresarial. Al estar en sintonía, bueno, se están cumpliendo los objetivos que se han propuesto quienes tienen que tomar decisiones. Bien, ahora sí, vayamos a nuestra última propuesta, que da analizar, calcular cuánto se apropia de la riqueza generada el 10% que más gana y el 10% que menos gana. Para esto, tenemos que analizar el decil, la cantidad de habitantes, el promedio del decil y la riqueza que genera cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer decil, la cantidad de habitantes que estamos estudiando es siempre la misma, 8.816 personas, cuyo promedio de riqueza que generó es de 219,55. Al multiplicar ambos, nos da que ese primer 10% generó como riqueza 1.935.522,80. Recordemos que estamos hablando siempre en miles de pesos. Ahora, si analizamos el último decil, el número 10, también con la misma cantidad de personas, y generó en promedio 798,88, el producto de uno por otro nos da que ese último decil generó como riqueza 7.042.926,08. Y después sí podemos hacer obviamente lo mismo con el resto de los deciles, del 2 al 9. Ahora, si sumamos la totalidad de riqueza generada, que es este valor, 39.441.902,40, ahora sí podemos determinar el porcentaje de riqueza generada. En otras palabras, podemos afirmar
que el 10% que menos gana se apropió del 4,91% del total de riqueza generada. Mientras que el 10% que más ganó, se apropió del 17,86%. Y con la misma lógica podemos hacer lo mismo para el resto de los deciles. Y si el cálculo está bien hecho, la sumatoria de todos estos porcentajes obviamente nos tiene que dar un 100%. Ahora también es interesante, y para concluir, ¿cuánto se apropió el 50%, el primer 50% de los habitantes? Bueno, la suma lineal nos da que este primer 50% se apropió del 33,75% de la riqueza, y que la segunda porción, el segundo 50%, se apropió de un 66,25%. Tanto esta primera como esta segunda franja generó esta distribución económica. Vemos que hay un desbalance, que el ideal sería un 50 y un 50%, pero bueno, eso ya son motivos de otro tipo de discusiones. Vayamos ahora sí a algún tipo de reflexión final, ¿sí? Como hemos visto, es importante estudiar el coeficiente de Gini, porque nos permite, obviamente, analizar y calcular cuál es el grado de desigualdad en una sociedad. Si estamos hablando de un país o de una región en particular. Pero también es importante estudiarlo al interior de una organización, porque también nos permite ver cómo está estructurada una empresa. Si es una estructura muy plana o si es una estructura muy piramidal, y cómo se distribuyen las distintas cargas económicas y distribución económica en la empresa. Esto también puede ser motivo de un malestar o de un clima laboral cuando hay grandes diferencias entre lo que más ganas y menos gana, en función del tipo de industria, sector, etcétera, etcétera. Lo importante es hacer este tipo de estudio de masa salarial por lo menos una vez al año y, como decíamos, analizarlos desde el punto de vista histórico. Y también es importante que sobre esto se saquen conclusiones, porque también es una forma de que tanto la máxima autoridad ejecutiva de una empresa como los gobernantes puedan tomar decisiones en función de cómo se está distribuyendo la riqueza generada en un país, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya traído algún tipo de aporte. No olvidemos que esto es un modelo de análisis muy acotado, pero me parece que como primera mirada inicial para este tipo de estudio es completo y es importante. Así que bueno, los dejo para que lo puedan rever, analizar, y dos cosas más. Quienes no han estudiado estadística, los invito a que usen el canal educativo y en la parte de estadística pueden encontrar, en este caso, cómo se calculan los deciles y el coeficiente de Gini en el apartado de economía. Bueno, los saludos y nos vemos en otros videos de similares características.